Usted no tiene que pedir perdón por atentar contra la democracia. Se levantó en democracia. No es mi opinión, es la opinión de mucha gente que pensamos que los carapintadas son unos vándalos que defendieron asesinos. ¿Usted sabe lo que decía el general Juan Domingo Perón? No le quepa la menor duda que lo sé. ¿Del ERP y de Montoneros? Sí, lo sé, y estuve presente en la conferencia de prensa de Olivos, en donde él habló de la diferencia entre la ultraizquierda y la ultraderecha y la extrema izquierda y la extrema derecha. Pero nunca habilitó, como alguna interpretación quiere, que el aniquilamiento era piedra libre para hacer lo que fuera. No he dicho eso. Franco tuvo las bolas de firmar los fusilamientos y yo estoy en contra de lo de Franco. No es el jefe. No es el jefe. ¿Me deja hablar, por favor? No me grites, señor. No le digo porque no me escucha. No me grites. Está bien. Lo que han provocado los milicos y el dolor que nos van a dejar de por vida. Que esté él acá, hay una parte acá que está paralizada, ¿viste? Como una cosa de qué miedo. La puta madre, qué miedo que uno los tenga que seguir viendo y escuchando. Qué desgracia, qué mal nos les hiciste pasar, querido. Hola compatriotas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Miren, acá tomando unos buenos mates, disfrutando de cómo este día, 24 de marzo del 2025, van a sufrir, padecer, llorar, mariconear los marxistas, los socialistas, los seguidores del Che Guevara, los hijos de los terroristas de los 70, que por supuesto van a salir a reclamar un día más por la situación que sucedió en aquellos años donde sus padres o donde ellos mismos, dependen de la edad que cada uno tenga de lo que reclamen, provocaban asesinatos, secuestros, robos y los peores delitos que puede cometer un ser humano, formando parte de ERP y Montoneros. Por eso hoy decidí traer un video donde Aldo Rico y Victoria Villarruel, la actual vicepresidente, la patriota, la única nacionalista que puede sacarnos de este lío, deciden mostrar la verdadera cara de lo que pasó desde Onganía, Lanuse, Cámpora y Perón, hasta María Estela Martínez, que ahí es donde se provocó nuevamente el caos. Por supuesto que la tesis de ambos, tanto de Aldo Rico, veterano de dos guerras contra Malvinas y los subversivos comunistas, y Victoria Villarruel, hija del veterano Eduardo Villarruel, que también es un subordinado de Aldo Rico, es la verdadera historia. No defienden al proceso. Aldo, buenas noches. Espero que sean buenas noches. Y acá es un programa que esperemos que sea lo mejor, que salga lo mejor. Estamos descubriendo de alguna manera, armando un rompecabezas. ¿Cómo vivió esta semana desde su óptica, no? Donde se empiezan a hablar de los 70. Bueno, esa es una asignatura que tenemos pendiente, ¿no es cierto? De tratar de recuperar la memoria. No todos tienen memoria y la memoria es parcial en estos momentos en la Argentina. Acá Fernanda Mejía decía que los militares hablaran. Los militares no pueden hablar, porque si hablan los juzgan. Los guerrilleros son impunes. Todos los que estuvimos en aquella época en el ejército, cualquier cosa que digamos sirve para que nos llame de la justicia. Así que no podemos hablar. Es imposible hablar. Hablan los terroristas, porque están todos amnistiados. Y fue una guerra. Ayer acá Gil Lavera dijo que no fue guerra. Bueno, el tribunal del cual forma parte dice precisamente que las circunstancias, el contexto, crearon las circunstancias de una guerra revolucionaria, lo dice el tribunal. Y dice más, dice, si no se hubiera dado ese contexto, los hechos investigados probablemente no hubieran tenido lugar. Pero además dicen que hay guerra a los montoneros. Porque en el año 89, antes de que Menem los indultara, les hizo firmar un compromiso que se llamó Compromiso Solemne por la Pacificación y Reconciliación Nacional, sustentadas en la justicia social y la autocrítica nacional. Se firmó en Luján, en la Basílica de Luján, frente al cardenal, al monseñor Oñanovich. Primero dice que la Argentina durante décadas estuvo en un contexto de guerra civil intermitente. Después dice que la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos políticos. Y por último dice, la pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional. ¿Quién firma? ¿Quién? Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, Videgain, Irma López y sigue la lista. Hay un montón de argumentos y pruebas contundentes, de argumentos fácticos, que demuestran que lo que ocurrió en el 24 de marzo, llamémosle así, porque estoy tratando de hacer una explicación a un nene de 9 años, porque lamentablemente a esa edad, incluso a mí mismo, cuando yo era adolescente, nos picaron la cabeza durante la primaria y la secundaria con todo lo que tiene que ver con la noche de los lápices, con todo lo que tiene que ver con los desaparecidos, con memoria, verdad y justicia.
Entonces estoy tratando de hacer el ejercicio mental de dar una explicación resumida a una persona que está totalmente alejada de este tema. No para los conocedores de la historia, que quede claro, primer punto. ¿Qué se dice en las escuelas? Se dice que hoy los militares decidieron hacer un golpe de Estado al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, la viuda, llevando a cabo un plan de exterminio a toda la población y a todo lo que se oponía. Entonces, ¿cómo comenzamos con esto? ¿Cómo le digo que la misma María Estela Martínez de Perón, la viuda, fue la que firmó un decreto de necesidad de urgencia para exterminar, y cuando digo aniquilar, el decreto 261/75 que acá están viendo? El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efecto de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Es algo ambiguo, es decir, tiene multi-interpretaciones. En 1974, cuando ERP decide atacar y asesinar a soldados de la guarnición en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, el mismo presidente afirmó que a los guerrilleros, a los Mongo Aurelio de los Montoneros y a los psicópatas del ERP, reducirlos hasta completar su aniquilamiento, algo así. Acá se lo estoy dejando también el texto completo de lo que dijo el mismo Perón, o sea, el mismo presidente. Entonces, los peronistas firmaron los decretos de aniquilar, o sea, de exterminar en vida, no de reducir hasta dejarlos inútiles y que queden en prisión o sin armas. No se refiere a eso, se refiere a la existencia en vida, al aniquilamiento en términos de vida. Segundo, lo que dice el teniente coronel Aldo Rico sobre que los militares no pueden hablar, yo le sumaría que cualquier persona que tenga tendencias a la defensa de nuestro cuerpo de seguridad o de la fuerza de defensa de nuestro país son estigmatizadas. Durante mucho tiempo, sobre todo a partir del proceso de democracia, entre comillas, donde se come, se cura y se educa, totalmente falso, porque en el presente se puede ver, de nuestro presidente de la hiperinflación, Raúl Alfonsín, se vio claramente una persecución a los militares. Ustedes habrán escuchado, quizás sí, quizás no, que Cristina Kirchner, al igual que Lula da Silva, al igual que los líderes populistas socialdemócratas, se quejaban del lawfare. El lawfare es una guerra legal, o sea, se refiere a una persecución legal, el cual no existe. El verdadero lawfare o la verdadera persecución legal, comencemos, y no solamente legal en términos judiciales, sino también en términos propagandísticos, que esto es estigmatizar y crear un pensamiento, un sentido común que vaya en contra de la patria. Ustedes recuerden que las Fuerzas Armadas forman parte, es una de las instituciones, al igual que la escuela, por ejemplo, que no solo nacen, sino que el país, el Estado nacional necesita. Esta persecución a las Fuerzas Armadas comenzó incluso en el juicio de 1985. ¿Por qué? Los militares ya no tienen, un tribunal militar que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual fue creado por el Código de Justicia Militar que existía desde 1889. Desde 1889 que existe un tribunal militar el cual juzga el accionar de los oficiales, suboficiales y soldados de las tres fuerzas de defensa de nuestro país. Bueno, el accionar en contra en una guerra subversiva comenzada por Montoneros y ERP no fue juzgado por un tribunal militar, fue juzgado por un tribunal común, civil, por la justicia federal. No solamente eso, el Código de Justicia Militar se creó en 1889, fue derogado bajo el gobierno de Cristina Kirchner, siendo ministra entonces Nilda Garré, una ex montonera. Pero ¿cómo? Ustedes dirán, a ver, los montoneros dijeron que hubo una guerra. La justicia federal, que juzgó a los mismos militares en 1985, también. Pero fíjense lo que asegura mi tesis de que hubo una persecución a los militares, que de las víctimas del terrorismo, y para eso va a estar hablando Victoria Villarruel, no solamente no se habla, sino que crearon un gobierno, que fue el kirchnerismo, sobre todo Cristina, agrupando a los personajes de derechos humanos más corruptos y al izquierdismo más benevolente de la historia.
destruyeron y estigmatizaron a nuestras Fuerzas Armadas. Miren ustedes, a quienes tenía el gobierno kirchnerista: Nilda Garré, a Tayana, Berbisky, Carlos Kunkel, que fue subsecretario de Néstor Kirchner, diputado nacional, formó parte del Consejo de la Magistratura, así como hijos también de desaparecidos. Todos ellos formaron parte del gobierno de alguna manera del kirchnerismo. Por otro lado, fíjense cómo quieren perseguir a los militares, que de alguna razón Duhalde en 2003 indulta tanto a Gorrearán Merlo como a Seineldín. ¿Cómo comparan a un héroe de Seineldín que fue a Malvinas, que luchó en contra de la subversión, y lo único que hizo fue pronunciarse a favor de la institución y en contra de los oficiales? O sea, fue pronunciamiento interno de las Fuerzas Armadas, con un terrorista como Gorrearán Merlo, que se dedicó a atacar la guarnición militar de Azul en 1974, que asesinó al presidente de Paraguay, Anastasio Somoza, y que en plena democracia, en 1989, produjo el atentado a La Tablada, donde murieron 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías. Son incomparables. Le pregunto, Rico, usted que es militar, ¿en una guerra es una regla permitida que una parte de los dos bandos desaparezca y tire al río los cuerpos? Yo no soy militar, no tengo grado ni empleo militar, no tengo estado militar, yo soy dado de baja del ejército. Así que no tengo. Bueno, que tiene formación militar, disculpe. Sí, por supuesto, soy un soldado. Bueno, pero ¿qué Y te preguntan? Está hablando de una guerra. Lo he demostrado en combate, contra los guerrilleros y contra los ingleses. Pero ¿escuchó mi pregunta? Está bien, le digo, mire, ¿puede hacer un poco de doctrina? Mire, en las operaciones militares, normalmente las operaciones militares, los objetivos se marcan en términos de terreno. Defienda esta colina, defienda esta altura, proteja a este pueblo. Excepto en 2 operaciones. En la persecución y en la guerra contra fuerzas irregulares. En esas 2 operaciones, el objetivo no es el terreno. El objetivo es el soldado enemigo. Y es particularmente difícil en las operaciones contra fuerzas irregulares, que fue la guerra contra la subversión, que no comienza con el proceso militar. Ojo, no lo estoy defendiendo, pero no lo voy a defender el proceso militar. No, de todos esos generales, no tengo ninguno en la galería de mis héroes. Yo les rehusé obediencia. Yo les rehusé obediencia a todos ellos. Con una particularidad de las operaciones contra fuerzas irregulares: el terreno es la población. La guerra se lleva inmerso en la población. Yo quiero aportar algo. La mayor cantidad de víctimas del terrorismo asesinadas por las organizaciones armadas se dan en los años 75 y 76. O sea que no es verdad que para ese momento las organizaciones armadas estaban desactivadas. De hecho, la mayor cantidad de víctimas mortales es en el año 76, seguido por el año 75, 74 y 73. O sea, cuando yo el martes aporté que se habían asesinado 778 personas en esos 4 años, el 70% de las víctimas mortales que ocasionaron Montoneros y el ERP se dieron durante los años de democracia. Entonces a mí siempre me parece que cuando hablamos de esto estamos repitiendo el discurso de que las organizaciones que cometieron actos de terrorismo luchaban contra dictaduras, cuando la mayor cantidad de los atentados se cometieron en democracia. Y como dijo Santucho en su momento, él consideraba a la democracia republicana un enemigo, así que había que destruirla, había que de alguna manera atacarla. Y en cierta forma eso fue lo que hizo el ERP, eso fue lo que hizo Montoneros y las más de 15 organizaciones armadas que actuaron libremente en este país durante los 70. Bueno, y acá es lo que dije, esto es lo que dijo Aldo Rico. Esta es la diferencia entre una guerra convencional, donde la batalla sea dentro de un determinado territorio, clima, condiciones del ambiente, pero para eso se crearon diferentes especialidades, a una dentro de un terreno determinado. A ver, Montoneros, por ejemplo, actuaba dentro de las ciudades. ¿Sabían eso? Y ERP generalmente actuaba dentro de lo que tiene que ver con las zonas rurales, las zonas selváticas. Por eso utilizaron, o por eso estuvieron en lugares como Tucumán, como el Monte Tucumano, donde ellos mismos quisieron independizar a la provincia de Tucumán. Y por eso mismo María Estela Martínez de Perón en 1975 llamó al operativo Independencia. Entonces, la aparición de la guerrilla en Argentina se dio a partir de los años 50, especialmente a partir de 1959, cuando el Ejército Guerrillero del Pueblo, EGP, y otras organizaciones de ideología comunistas empezaron a operar. Desde Frondizi, que comenzó su mandato en 1958, sufrió y padeció a las guerrillas. Entonces, no es que a un grupo de jóvenes idealistas se quisieron oponer
al gobierno que se llevaba puesta las vidas humanas como el de Videla. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y esto no atenta con la lucha de los organismos de derechos humanos por el reconocimiento de los derechos humanos de aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado, sino que aporta. Son ciudadanos que ejercen también sus derechos y siempre los derechos humanos atienden a la mayor cantidad de casos, no a la menor. Y acá, sin embargo, los derechos humanos tienen una aplicación restrictiva, tienen una aplicación acotada a un determinado sector de la sociedad. Usted no tiene que pedir perdón por atentar contra la democracia. Se levantó en democracia. No es mi opinión, es la opinión de mucha gente que pensamos que los carapintadas son unos vándalos había que defendieron 2.500 delincuentes terroristas presos, detenidos, había un fuero especial antisubversivo, había jueces y estaban siendo juzgados. Lo primero que hizo Cámpora fue liberar a los 2.500 delincuentes. Porque no votó el Congreso, Rico, fue una ley de amnistía. ¿Qué quiere? Vaya contra... Yo no puedo o no estar de acuerdo. Y después lo mataron al juez Quiroga. Antes lo mataron. Lo mataron al juez Quiroga, que era el presidente de la Cámara. A partir de ese momento, ningún juez iba a condenar a nadie. ¿Usted sabe lo que decía el general Juan Domingo Perón? No le quepa la menor duda que lo sé. Del ERP y de Montoneros. Sí, lo sé, y estuve presente en la conferencia de prensa de Olivos, en donde él habló de la diferencia entre la ultraizquierda y la ultraderecha y la extrema izquierda y la extrema derecha. Pero nunca habilitó, como alguna interpretación quiere, que el aniquilamiento era piedra libre para hacer lo que fuera. No he dicho eso. Franco tuvo las bolas de firmar los fusilamientos y yo estoy en contra de lo de Franco. No. ¿Quieren realmente ver y escuchar lo que decía Perón? Mira esto. Que la acción de aniquilar constituya la interpretación más acabada de lo que expresara el general Perón en la carta dirigida a la guarnición militar azul, luego del intento de copamiento del que fuera objeto. De esta carta rescato una frase que voy a leer. Decía el general Perón, que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para bien de la República. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos, y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Todos hablan de plan sistemático. Por definición, plan es sistemático. Si no, no es plan. Había un plan sistemático de la guerrilla y había un plan sistemático que comienza con un gobierno constitucional. Yo no apruebo eso. En realidad, el plan de los dos bandos se transformó en desorden, en caos y en falta de conducción. En la parte guerrillera, por obra de las fuerzas militares que no le permitieron continuar su maniobra. Y en la parte militar, porque no hubo conducción. Videla no ejerció la conducción de todo el sistema. ¿Cómo que no? No. Cada cual hacía lo que se le da la gana. A ver. Rico, cuando usted en Semana Santa del 87 y en el 88 defiende a los militares genocidas, ¿por qué lo hace? No es así. Yo a Alfonsín le pido
solución política definitiva. ¿Se lo pide de forma pacífica o se levanta en armas contra el presidente constitucional? No me levanté en armas contra el presidente. Yo me sublevé. No me acusaron nunca de rebelión y no me aplicaron la ley de defensa de la democracia. Sublevarse es un delito militar. Seguramente la democracia está muy fuerte como para rehusar la ley. La obediencia a los mandos naturales. Yo, Alfonsín, le pedí. ¿Usted rehusó obediencia contra el presidente constitucional? No, los mandos naturales. Me refiero a los generales. ¿Y al presidente? No, al presidente no. No es el jefe. No es el jefe. ¿Me deja hablar, por favor? No me grites, señor. No le digo porque no me escucha. No me grites. Está bien. Es gracioso, sobre todas las cosas. A ver, ya establecimos que en Argentina, incluso a partir del 83 a la fecha, no hubo un camino para descubrir la verdad, ¿no?, de lo que realmente sucedió en esta guerra civil entre los militares, entre el ejército militar y el ejército de los guerrilleros apoyados por Cuba, por la Unión Soviética, que querían instalar un país comunista. También establecimos de que hubo una propaganda durante muchos años, sobre todo entre el gobierno de Raúl Alfonsín y el gobierno de los kirchneristas, por establecer de que hubo una parte mala y la otra buena. No solamente eso, sino que los socialdemócratas quisieron lavar propagandísticamente la cabeza a la población nuevamente con que los pronunciamientos militares de los mal llamados carapintadas, entiéndase, liderado por Zaineldin y Aldo Rico, de que fueron un pronunciamiento, un intento de golpe de Estado a Raúl Alfonsín. Incluso Gorgerán Merlo, ex miembro del ERP, asesino, indultado en 2003, y quien asaltó el regimiento de La Tablada, asesinando a conscriptos, a soldados que estaban realizando el servicio militar obligatorio, me dijeron que no era un pronunciamiento, sino que era un intento de golpe de Estado. Aldo Rico, que fue el líder de ese movimiento, ha dicho más de una vez que si hubiesen querido hacer un golpe de Estado, no solamente tenían dos soluciones. Uno, podían ir a la Casa Rosada, y la otra era que cuando el presidente de la hiperinflación visita Campo de Mayo, lo podrían haber asesinado o tomado de rehén. Y es totalmente cierto, cosa que no sucedió. El reclamo de los carapintadas tuvo que ver con una reivindicación a la fuerza de defensa y en contra de la destrucción que se estaba llevando adelante, o sea, en contra de toda esta propaganda que sus superiores, los generales sobre todo, estaban aceptando y agachando la cabeza, están aceptando la destrucción definitiva y la decadencia que hoy estamos viviendo, lamentablemente. No tengo nada que ver. ¿Te quiere terciar? No, también. No, que con respeto, por favor. Espere, con respeto. Sí, una dama, sí. Yo dije, solución, le pido a Alfonsín, solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Solución política para todos. Yo no pedí impunidad para los militares. Yo dije, solucione el problema, despeje el conflicto. El punto 3 de lo que dicen los montoneros acá. Perdón, usted lo que hizo fue levantarse contra una democracia frágil, fue parte de una organización como los Carapintadas que rehusaron obediencia a su mando natural, como usted mismo lo dijo, contra la democracia, que después como no la pudo vencer, gracias a la defensa que hizo toda la sociedad de esa democracia, usufructó en San Miguel y parece que quiere seguir usufructando, así que la verdad... Pero no con el PRO. Señor, le pido por favor, primero pídanos disculpas por lo que generó en el 87 y el 88, cuando nos tuvo no le voy a pedir disculpas y menos a usted le voy a pedir disculpas. Pero no, esta es la realidad. Pero gracias, por suerte tenemos la... Y además no era una organización carapintada, eran todos carapintadas. Todas las Fuerzas Armadas y todas las Fuerzas de Seguridad. Porque éramos 300 hombres sentados en la escuela de infantería y había 100.000 hombres armados afuera. Y nadie los reprimió. Después de esta discusión, que realmente no tiene nada que ver con las víctimas, vuelvo a recordar, hay 1.094 muertos, 758 secuestrados, 2.368 heridos, 4.380 bombas, nada de eso se reparó, ninguna de esas víctimas está mencionada, ni en el Parque de la Memoria, ni en el Museo de la Memoria, ni en los libros de estudio. La gran deuda de la democracia y de los políticos con estas víctimas es indudable. Hace 33 años que las víctimas del terrorismo están desaparecidas de la memoria colectiva. La simetría, de nuevo, no está contemplada en ninguna convención internacional. Una persona que sufre abusos del Estado tiene sus derechos reconocidos. Una persona que fue víctima de atentados terroristas tiene sus derechos reconocidos. Esta discusión se da exclusivamente en Argentina. No se da ni en Colombia, ni en España, ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni con víctimas de Medio Oriente. A nadie se le ocurriría endilgarle
por ejemplo, a una víctima de Medio Oriente que su victimario, como murió a consecuencia de un bombardeo, esa víctima no tiene derechos. A nadie se le ocurre semejante atrocidad. Estás hablando de situaciones, perdón, porque el problema es que si no mezclamos todo y parece me gustaría igual me gustaría terminar la idea. O sea, cuando estamos hablando de estas personas, estamos hablando no de 2 o 3 ciudadanos, estamos hablando de 17.382 personas que merecen derechos humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Acá no se viene a reclamar ningún derecho que no les corresponda, ni se viene a reclamar nada que contradiga el derecho internacional. Aquí lo que se está reclamando es lo que es la ley y el derecho en todo el mundo, lo que es la costumbre en todo el mundo. Entonces, simplemente lo que nosotros queremos es que una persona como Isaac esté reconocido, que tenga sus derechos, que sepa quiénes fueron los agresores de su hijo de 3 años y que tenga la posibilidad de que tenga justicia y de que ese crimen no quede impune. Más allá de que se juzgó a los cabecillas, no pueden decirme que entonces personas que fueron detenidas en democracia, por ejemplo, como Gullo, o como por ejemplo como Kunkel o Tayana, que ninguno de ellos responda por la pertenencia a una organización armada. Deben responder, deben ser juzgados. Me da miedo, me angustia. Me siento muy mal tener que tener enfrente a Aldo Rico. Como todos argentinos, es una verdad de nuestra historia que creo que ya a lo largo de estos años hemos dejado en claro, ¿no? Cómo ha sido. Nos duele muchísimo lo del señor y creo que obviamente merece saber la verdad sobre la muerte de su hijo. Es algo de ser dolorosísimo, de 3 años. Pero seguramente los que mataron a su nene no están desaparecidos. Entonces también tenés que escuchar a Villarruel con una postura tan polémica y casi provocativa, digamos, provocativa sobre la historia y sobre el momento. Y me parece que esto se puede dar ahora en 2017. Y es parte de lo que yo digo, una postal más dentro de esta película, que en este año, con un Rico que desfiló en uno de los actos ahora democráticos y patrióticos nuestros, como un héroe, cuando en realidad atentó contra la democracia, y había gente que lo aplaudía, es cierto, había mucha gente que lo aplaudía. Sobre Avenida Libertador, ahora sí me parece, la gente del macrismo que lo aplaudió, que intentó ser intendente. Pero das toda la vuelta para pegarle a Macri, digo, no usen esta causa, pero no, pero es parte del momento. Sí, intentó ser candidato, su mujer también con un bloque como concejal en San Miguel. Y esto no lo podemos permitir, tiene que ser terminante. Con el Frente para la Victoria, no con el PRO. El repudio hacia personas como Rico, Villarruel, y a estos que intentan nuevamente meter una teoría que no corresponde. ¿Sabe lo que espanta? Que este señor sea el defensor del gobierno más corrupto de la historia de los argentinos. Y tiene el tupé de venir a... Me enorgullece. Agrégame, he combatido permanentemente por la patria y no me quedé con nada, y no me llevé nada al bolsillo. Este es el de esto. Entonces, espanta escuchar al señor defender a los ladrones más grandes de la historia argentina. En España, la ETA, en 45 años de accionar terrorista, ocasionó 843 personas. Aquí en Argentina, en 10 años, las organizaciones armadas causaron 300 víctimas más, en un cuarto del tiempo que la ETA. Este discurso en España no se da. Doctora, ¿y qué reparación puntualmente buscan ustedes, más allá del reconocimiento? ¿Hay una reparación económica también? Los 3 derechos humanos de las víctimas del terrorismo son a la verdad, la justicia y la reparación. A la verdad, saber cuáles fueron las circunstancias del hecho. A la justicia, que el responsable sea juzgado y condenado. Y a la reparación, una reparación económica y moral. Uno no sabe, uno tiene un desconocimiento. Vos escuchás a Vicky y solo los que han vivido de tan cerca saben el dolor y lo que ha provocado lo que han provocado los milicos y el dolor que nos van a dejar de por vida. Que esté él acá, a mí no, hay una parte acá que está paralizada, ¿viste? Como una cosa de qué miedo. La puta madre, qué miedo que uno los tenga que seguir viendo y escuchando. Qué desgracia, qué mal nos les hiciste pasar, querido. Qué mal. Y Santi, igual, déjame aportar algo. Me da la sensación después de lo... Es lo que piensa. O estamos en el pensamiento único, o todavía tenemos los kirchneristas, o el gobierno lo tiene el ERP, o Montonero, que no se puede pensar y no se puede decir lo que uno piensa. O militares. Por favor. O los militares, tienes razón. Bueno, los militares. Yo no lo estoy defendiendo. Yo en ningún momento, igual que Victoria, no ha defendido el proceso. Yo no defiendo el proceso. Discúlpeme, no lo defiendo el proceso. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. No tengo ninguna. Sí, no, es cierto. Hay muchos que no tienen acusaciones, lo que no significa que no hayan hecho nada, ¿no? Significa que la clandestinidad también lleva a que muchos que fueron torturados claro. no sepan. Entonces somos todos sospechosos. Somos todos sospechosos. Entonces, no, pero en la Argentina no tiene. La Argentina no tiene defensa, la Argentina no tiene industria de defensa y la Argentina además está sometida a lo que nos importaron del abolicionismo, ¿no es cierto? Y ya también estamos sometidos a los delincuentes. ¿Ustedes querían el nombre de las víctimas? Nosotros queremos que estén en los memoriales que tratan sobre lo que fue el dolor de toda la sociedad en la década del 70. El dolor no ha sido patrimonio exclusivo de un sector. Ahora, en el Parque de la Memoria dice que están aquellos que fueron desaparecidos y también aquellos que lucharon por los ideales de justicia y verdad.
Por eso allí también están personas como Fernando Aymal, que fue ajusticiado revolucionariamente por su propia organización. Montoneros lo mató por haber incumplido alguno de los artículos del Código de Justicia Revolucionaria. O está Alicia Camps, que murió en el año 72 armando una bomba. O sea, es un lugar donde no hay solamente desaparecidos. Entonces me parece que si esas personas están siendo homenajeadas en el mármol, con más razón tienen que estar los inocentes, los miembros de la población civil y no combatiente que fueron agredidos por las organizaciones terroristas, en democracia y en gobierno de facto. O sea, con más razón tienen que estar esas personas que de ninguna manera eran parte de una organización. Bueno, ahí radica la inteligencia que tiene Victoria Villarroel. Lo que ella está diciendo es que no puede haber una plaza exclusivamente de los que fueron víctimas del lado en contra de los militares, o sea, de quienes sufrieron del Estado, ¿no? Tiene que haber, si se hace una plaza de memoria, verdad y justicia, tanto de las víctimas del Estado como también de los guerrilleros. Porque si no es posicionarse una vereda o la otra. Si no es lo que estoy hablando, si no es que literalmente me está dando la razón. Literalmente, no solamente en este video demostramos claramente de que hubo una guerra contra el comunismo, del cual sí estoy de acuerdo y afirmo y asisto y me pareció genial, sino que verdaderamente las abuelas de Plaza de Mayo demuestran claramente a través de sus negociados, a través del gobierno kirchnerista y a través de las plazas que ustedes cuando van caminando ven los pañuelos blancos dibujados, cómo se posicionó la propaganda. Una de las invitadas es Victoria Villarroel, que defiende el tema de víctimas de los terroristas. Ahí no hay ninguna visión de los atentados terroristas y de las consecuencias de los atentados terroristas en la República Argentina. Todo es una repetición de temas militares. ¿Usted cree que es tendencioso, Aldo? No, yo creo que forma parte de esta cultura que hay en la sociedad. Me parece que es un olvido suyo. No. Mira, Aldo, yo le voy a decir pero podrían estar. Porque como dijo Victoria, hay más víctimas de la subversión que desaparecieron. Las víctimas miraron en silencio ofreciendo esto en aras de una reconciliación nacional. A partir del 2003 se reabren los juicios de lesa humanidad. Lesa humanidad también son los actos de terrorismo. Allí perfectamente se podría haber reparado a esta mitad de la sociedad y 12 años después estas personas podrían haber tenido el lugar y el sitial que tienen en cualquier país. Sí, no, doctora, técnicamente es incorrecto. En el año 2003 se reabren los juicios en virtud de la anulación y la posterior declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y punto final que el señor y sus camaradas de armas obtuvieron a punta de armas. Entonces, nunca le he pedido. Por eso debiera haber caído el indulto también a los terroristas. No cayó porque acá decidieron violar el derecho a la igualdad. No, el indulto indulto porque no se decidió solamente violar la Constitución Nacional. Doctora, por el indulto no solamente salieron los responsables de las cúpulas de las organizaciones armadas, sino que también salieron en libertad los responsables del genocidio que todavía estaban presos. Digo, por eso es un indulto y no una amnistía. Esa es la diferencia técnica, doctora, que supongo usted debe conocer. Es totalmente una farsa. Los verdaderos indultos, quienes verdaderamente están libres son Firmenich, Berbisky. Bueno, Borrell Merlo murió. Santucho murió también en su momento, pero si no hubiese estado todo libre. Los que no murieron, los que no están libres porque murieron. Y los oficiales que cumplieron su deber de defender a la patria están hasta el día de hoy presos. Y eso es una verdad. Y deben estar libres. O están todos libres o están todos presos. Si quieren posicionarse en la vereda del medio, ¿no? Por supuesto que yo siempre estoy a favor de las Fuerzas Armadas. ¿Que hubo exceso? Sí hubo exceso. Pero fueron explicados en este video. De hecho, Néstor Kirchner en el 2003, cuando comienza a ser presidente, le dijo a las Fuerzas Armadas, o sea, a sus subordinados, a sus soldados, a sus funcionarios, a sus hombres que defienden la patria, el hecho de que no les tiene miedo. Una patética frase. Cuando este señor, símbolo de los que se levantaron contra la democracia, y yo la verdad no soy alfonsinista, ahora Alfonsín lo respeto, lo quiero porque representó en un momento muy importante de nuestro país a un tipo que dijo, yo me pongo al hombro, llevar adelante una sociedad con democracia, con paz. Arnold Kremer era del ERP, es uno de los cabecillas, debería estar respondiendo, también deberían estar respondiendo Firmenich, Vaca Narvaja, Berbisky, Perdía, personas que en ningún momento aparte han mostrado ningún tipo de arrepentimiento por las atrocidades que han hecho. Pero independientemente de eso,
Acá ya no se busca el tema del perdón. Y tampoco se busca una reconciliación que no se base en la justicia. Acá lo que queremos son valores universales. Justicia, verdad. Acá lo que se quiere saber es quiénes fueron los miembros de estas organizaciones que cometieron estos hechos. Doctora, estas personas merecen el derecho de saber. Doctora, le hago una pregunta. ¿Usted cree que también los desaparecidos merecen saber dónde están, cómo fue que desaparecieron? Por supuesto. Pero no depende, por supuesto, no, yo no le pido, no depende de usted. obviamente. Yo le estoy preguntando si usted cree que supuesto. también debe ser. Yo no estoy a favor de la desaparición como método. ¿Cómo voy a estar a favor de eso? Estoy preguntando si usted cree que los militares, que son en definitiva. Pero considero que después de 33 años de democracia, que estamos esperando que estos argentinos y extranjeros, porque también hubo extranjeros que fueron atacados por las organizaciones terroristas, tengan el reconocimiento de sus derechos humanos. O sea, lo que a mí sí me repugna profundamente es que en el Parque de la Memoria, entre personas inocentes, estén personas como las que yo mencioné, personas que murieron armando bombas, que murieron en combate, no desaparecidas, que murieron ajusticiadas por las propias organizaciones, que murieron por la pastilla de cianuro, que les ordenaba la dirigencia de montoneros que se tomen. O sea, eso sí me repugna. Me repugna porque entre los inocentes quedan personas que no lo fueron, que tomaron acciones que no son las del desaparecido. O sea, no fueron efectivamente desaparecidos. Pero independientemente de eso, si vos me dijeras que hay varios sitiales, que a las víctimas se las puede ubicar en algún lugar, acá lo que nosotros pedimos es que existan, que se les dé la existencia. Vivimos hablando de los desaparecidos desde hace 33 años y se convalida que a estos inocentes se los desaparezca de la memoria colectiva. Es algo que no tiene explicación. En la Alemania, ¿sí?, hay una ley que impide que aquellos que niegan el horror puedan plantear la negación de esto, precisamente por respeto al dolor. Por respeto a ese dolor, yo creo que la memoria es muy importante y poder recordar a tus muertos y a tus víctimas y a quienes te faltan en tu familia es fundamental. Si vos me decís que el Estado recordó a las víctimas del terrorismo en 33 años de democracia, este reclamo de que las víctimas tengan memoria no tendría ningún tipo de sentido. La realidad es que el Estado exclusivamente recuerda a unas solas víctimas y nosotros lo que pedimos no es que reemplace a esas víctimas, lo que pedimos es que aumente la cantidad de víctimas reconocidas, lo que corresponde en cualquier país que se dice democrático. Gracias, doctora. Gracias, Aldo, por venir al programa. Bueno, compatriotas, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de dejarle me gusta. Y recuerden que tenemos una tienda oficial de indumentaria militar. Acá les estoy dejando mi WhatsApp. Escríbanme y pueden comprar ropa de lo que quieran. Un borcego, mochila, campera, lo que tengan ganas. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Y recuerden, siempre a favor de las Fuerzas Armadas. Ni liberales ni comunistas. ¡Viva la patria!